encuentran, queridos amigos? Bienvenidos a un programa más de Camp en Casa, tu programa que ha sido diseñado para adquirir nuevos conocimientos y ayudarte a cuidar tu salud. Hoy día vamos a hablar de una enfermedad muy importante que puede causar ceguera y que uno de sus factores de riesgo viene a ser la etapa del adulto mayor. Estamos hablando del glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que ha sido denominada la ceguera silenciosa porque es una enfermedad que puede hacerse crónica y avanza sin ocasionar muchos síntomas. Entonces, como las manifestaciones son ligeras, la enfermedad va avanzando y luego los daños pueden ser irreparables e incluso puede llevar a la persona a la ceguera total. Bien amigos, espero les guste este tema. Vean por favor todo el video y al final me hacen llegar sus dudas, sus consultas o cualquier pregunta por el WhatsApp del grupo. Bien amigos, vamos a empezar. Bien, mis queridos amigos del Centro del Adulto Mayor, hoy día, como ya les había dicho en la presentación, vamos a hablar acerca de una enfermedad muy importante que puede ser una causa de ceguera incluso, que se denomina glaucoma. El glaucoma va a ser el daño del nervio óptico que se va a producir o va a estar relacionada con el incremento de la presión dentro del ojito. ¿Cómo se va a producir esto? Nosotros, dentro de nuestro ojito es como un globo, dentro de ese globito tenemos un nervio que se llama el nervio óptico. Este nervio óptico va a captar todas las imágenes que vemos en el bello mundo que nos rodea y va a llevarlas hacia nuestro cerebro para que sean procesadas. Entonces, ese nervio óptico que se encuentra dentro de este globito, cuando la presión dentro de este globito es mayor, porque tenemos ahí dentro un líquido especial que se llama humor acuoso, cuando incrementa la presión de este líquido se va a dañar y va a ir disminuyendo nuestro campo visual como una de las manifestaciones. Entonces el humor acuoso es un líquido que se va a producir en la parte posterior de nuestro ojito, en este globito que les estaba mencionando. Cuando incrementa la presión, porque incrementa este humor acuoso o este líquido, se va a producir daño a nivel de lo que es el nervio óptico. Como ven en la imagen, el nervio óptico está en la parte posterior. Entonces, un aumento de este líquido va a dañar este nervio óptico porque va a disminuir la circulación a nivel de nuestro ojito. En nuestro ojito nosotros tenemos varias zonas, varias cámaras. Una cámara anterior, cámara posterior, lateral, y también tenemos el nervio óptico. Cuando se produce este líquido, este humor acuoso tiene una circulación, o sea, no se queda estático, sino tiene una circulación por las diversas cámaras que les he mencionado en el ojito. Entonces, este humor acuoso que se va a producir en esta cámara posterior va a tener una función, no va a estar ahí por gusto, va a tener una función y su función va a ser oxigenar a nuestro ojito, darle nutrientes y oxígeno. Y también, como les mencionaba, tiene una circulación, tiene lugares por donde va a circular y no va a causar ningún problema. Sin embargo, cuando se daña este proceso de circulación de este líquido, se va a acumular y va a incrementar la presión. Al incrementar la presión, va a dañar lo que es la circulación y va a dañar entonces lo que es el nervio óptico. Va a presionar lo que es el nervio óptico y va a producir daño a nivel de la visión. Entonces vamos a tener varios tipos de glaucoma. Los dos que se mencionan principalmente son de ángulo abierto y de ángulo cerrado. ¿Cuál es la diferencia básica? El de ángulo abierto es un tipo de glaucoma que está más relacionado con la edad. Es un proceso crónico que se da con el transcurso del tiempo y que la sintomatología también se produce de manera lenta, mientras el glaucoma de ángulo cerrado se produce de manera abrupta y puede darse, por ejemplo, posterior a los traumatismos a este nivel.
Entonces nosotros aquí vamos a ver el nervio óptico como cómo está siendo alterado. Y cuando el médico realiza el examen, se puede observar de manera fácil el daño y también los indicios de esta enfermedad. Por eso que el médico hace una evaluación exhaustiva de lo que es el nervio óptico. Cada vez que ustedes vayan a realizar su consulta con el doctor, él siempre les va a hacer un examen que se denomina examen de fondo de ojo. En el examen de fondo de ojo, el doctor puede visualizar lo que es el nervio óptico. Tenemos diversos factores de riesgo que pueden condicionar, o sea, que pueden hacer que aparezca esta enfermedad, este glaucoma. Los principales factores de riesgo son la edad. La edad es un factor de riesgo muy importante, especialmente personas mayores de 60 años. Este glaucoma, esta enfermedad, especialmente el glaucoma de ángulo abierto, es muy frecuente y se da, como les había mencionado, de manera progresiva. Las personas de raza negra se menciona que tienen mayor probabilidad de sufrir de esta enfermedad. También las personas que tienen familiares que sufren o han sufrido de esta enfermedad están más predispuestos. Y la presión intraocular elevada. Cuando uno va a su consulta médica y el doctor le indica que su presión está elevándose o está en el límite, también es un factor de riesgo. Otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes, también es un factor de riesgo muy importante y es un factor de riesgo que podemos controlar mediante la medicación que nos asigna el doctor cuando vamos a realizar una consulta. Por ello es muy importante controlar esta enfermedad porque produce daño también a nivel de la visión. La miopía, por ejemplo, yo tengo miopía, es una miopía alta y también es otro factor de riesgo. Así que tengo que ir continuamente a mis controles con el oftalmólogo. El consumir tabaco, corticoides, que son medicamentos por tiempos prolongados, y también la exposición frecuente y prolongada al sol pueden ser otros factores de riesgo. Por eso es muy importante proteger nuestros ojitos y evitar el consumo del tabaco. Según entonces su momento de aparición, el glaucoma también puede darse en niños y en jóvenes, pero como les mencionaba, es más frecuente en el adulto mayor. El glaucoma de ángulo abierto se da de manera abrupta, como les estaba mencionando, y el glaucoma de ángulo cerrado es más bien el glaucoma de ángulo abierto se va a dar, como les decía, de manera progresiva, de manera crónica y es mucho más frecuente. A diferencia del glaucoma de ángulo cerrado que requiere atención inmediata porque se desarrolla de manera rapidísima y puede ser secundario a un traumatismo. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos tipos de glaucoma. Además, podemos ver que el glaucoma puede estar precedido por otras enfermedades, como les estaba mencionando, como por ejemplo la diabetes. También vamos a tener otros tipos de glaucoma, como el inflamatorio, el traumático, el congénito, el juvenil. En los niños, como les mencionaba, también puede existir glaucoma. Por ello, es muy importante el examen visual que se realiza en los niños y en los recién nacidos. Incluso este glaucoma de tipo congénito puede aparecer entre el nacimiento y los 3 años. El glaucoma juvenil también es frecuente y se da más cuando existen familiares que ya han sufrido de esta enfermedad. Entonces, uno de los síntomas principales va a ser la disminución del campo visual. Las personas que tienen una visión normal ven de esta manera completamente el paisaje en todo el campo visual. Mientras que las personas que van iniciando con esta enfermedad empiezan a tener una visión tubular, es decir, que la visión a nivel de los extremos ya no se da. Por eso, como ven en la imagen, existe como un espacio oscuro a nivel de la periferia y la visión se torna, como se denomina, tubular. O sea, solamente se ve la parte del centro y ya no se ve muy bien la parte periférica.
El diagnóstico es muy fácil de hacer, el médico lo puede realizar con una exploración, pero pide siempre para confirmar el diagnóstico otros exámenes: perimetría, gonioscopía, paquimetría, incluso puede pedir tomografías. El tratamiento se da mediante la utilización de medicamentos para controlar precisamente el incremento de esta presión a nivel de nuestro ojito. Diversos medicamentos pueden disminuir y ayudar con el manejo del glaucoma. El pronóstico es, en realidad, sin tratamiento, puede ocasionar la pérdida visual grave y además permanente. Además, es necesario, una vez instaurado el tratamiento, vigilar al paciente de manera continua. Por eso es importante ir siempre a los controles. Entonces, recapitulando, haciendo un poco un resumen acerca de esta enfermedad, el glaucoma se ha denominado la ceguera silenciosa. Es una enfermedad que puede pasar inadvertida porque, como habíamos visto, es una enfermedad crónica cuyos síntomas van avanzando poco a poco. 65 millones de personas en el mundo padecen esta enfermedad y de esas personas el 10% pierden la visión y solamente el 50% saben que tienen la enfermedad. Por eso es muy importante acudir a los controles y hacerse un chequeo con el oftalmólogo cada año. Entonces es una enfermedad, como les mencionaba. Recuerden, el glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico debido a al incremento de la presión intraocular. Si tú tienes el estrechamiento de la visión periférica o la visión tubular, como les había mencionado, que no se ve alrededor, sino se ve al centro, tienes dolores de cabeza, ves halos de luz eléctricas, como si cerraras y abrieras los ojos y hay como halos de luz, y dificultad para adaptarte a ver en las noches o en la oscuridad, o también ves ciertas imágenes como moscas volantes brillosas o algo, tienes que acudir de inmediato a una consulta con el oftalmólogo, especialmente si tienes los factores de riesgo que hemos mencionado: la edad avanzada, los antecedentes familiares, que algún familiar haya padecido de glaucoma, miopía, además tienes alguna enfermedad como por ejemplo la diabetes o la hipertensión arterial, o si has sufrido algún tipo de traumatismo a nivel del ojito. Es muy importante estar atento a estos síntomas y también tener en cuenta los factores de riesgo. Y la única manera para prevenir esta enfermedad es acudir al oftalmólogo si presentas estos factores de riesgo, y una vez al año, ¿no?, para que te realice un examen completo de la visión y evalúe en qué estado se encuentra el nervio óptico. Acuérdate, por favor, que esta enfermedad se puede tratar y sin tratamiento puede ocasionar una pérdida irreversible de la visión. Bien, amigos, espero les haya gustado nuestro taller del día de hoy. No se olviden del glaucoma, es una enfermedad muy importante que puede causar ceguera. Recuerden los síntomas, los factores de riesgo y también acudir al médico o al oftalmólogo para realizarse siempre sus chequeos. Bien, amigos, hemos terminado con nuestro taller del día de hoy. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les ha parecido nuestro taller del día de hoy? El glaucoma es una enfermedad muy importante, causa de ceguera e invalidez, que tiene diversos factores de riesgo, dentro de ellos el ser adulto mayor de 60 años. Por ello, es muy importante que acudas a tus controles mediante el servicio de oftalmología, que te hagan un examen de fondo de ojo y otros de ser necesarios para diagnosticar y tratar esta enfermedad. Esta enfermedad, como lo hemos visto en nuestro taller el día de hoy, tiene tratamiento. Gracias al tratamiento se pueden disminuir o se pueden evitar las complicaciones, y la complicación más grave es la ceguera que es irreversible.
Además, hemos aprendido a reconocer cuáles son los síntomas, como por ejemplo la visión tubular, la visión en el centro y en los costados un halo negro, además el dolor de cabeza, el ver a los flotantes brillosos o moscas flotantes brillosas. Así que si tienes alguno de estos síntomas, acude al oftalmólogo de manera inmediata para que te haga un chequeo y se pueda diagnosticar de manera oportuna esta enfermedad. De igual manera, si tienes algún familiar que haya tenido esta enfermedad, también eso es un factor de riesgo que nos pone en la situación en la que podríamos tener nosotros también glaucoma. Bien amigos, no se olviden, una vez al año tienen que acudir a sus controles mediante oftalmología. Así que espero que vayan. Nos vemos a la próxima, espero les haya gustado nuestro taller del día de hoy.